Muy buenos días, bienvenidos. Nuevo episodio de No Estoy Solo. Unos minutitos han pasado de las 10 de la mañana. Vamos a estar aquí juntos hasta las 11. Soy Dante Palma. Estamos a punto. Ya nos falta poquito para cumplir 10 años de programa. Esto sería... Mira, creo que fue el 3 de enero. 3 de enero 2000... Casi era la 10ª temporada. Arrancamos en 2017. Sí, sí, iniciaríamos el año que viene la 10ª temporada. Vamos a decirlo correctamente. Así que vamos a bombos y platillos. Y quizás me pongo ahí un cartelito con mi cara que diga 10 años, no estoy solo. Bueno, esas cosas. En fin, veremos igual. Esperemos seguir el año que viene. En fin. Juanjo Agüero es quien ha estado junto a mí, por supuesto, en estos 10 años. Es el productor. Juana Silva es la operadora. La RZ es nuestra casa desde hace ya muchos años, no desde el principio, pero ya desde hace, sí, también, yo no me acuerdo, como 5 o 6 años por lo menos. Así que, bueno, el programa de siempre, con la estructura de siempre, por lo menos desde que hemos adoptado este formato de una hora, tenemos un editorial, tenemos siempre una segunda sección que va variando. En este caso, un especial de especial, porque vamos a hablar de un libro, pero que a su vez está conectado con un documental que acaba de salir. Ahora les voy a contar de qué se trata. Mire, soy sincero, además son dos columnas largas, entonces voy a hacer la introducción muy corta. Pero había notado un montón de cosas para hablarles en la introducción. Iba a arrancar a ver, comentándoles como así, como una especie de radiografía del... a ver, ¿cómo decirlo? Sí, iba a decir radiografía de la fragmentación, radiografía de la precarización, ¿no? De la destrucción del lazo social que implicó dos eventos de esta semana que me sorprendieron. O sea, uno fue, ustedes saben, bueno, el descarrilamiento del tren Sarmiento, que a todos nos retrotrae a aquel desastre. Por suerte esta vez no murió nadie, pero especialmente a lo que ocurrió después, digamos, ¿no? Que fue también vandalismo, quilombo, la gente que quiere prender fuego. Después hasta leí unos forros, en este caso no una cuestión de nacionalidad, pero encima eran unos mexicanos que escuché que habían venido, no me acuerdo a qué habían venido a ver un recital y terminaron vandalizando los vagones. Es una cosa de descomposición social, y digo, que no lo puedo creer, ¿no? Bueno, eso, y después también ese desastre que, no sé si habrán leído ahí en Mar del Plata, aparentemente un chico de 10 años habría manoseado a dos chicas de 7. Entonces los padres van a la escuela, después le incendian la casa a la madre del chico. A su vez después entonces los maestros hacen un paro por la violencia contra... Todo es una sociedad... además es una sociedad al borde, digamos, de una chispa que hace explotar y que sobre reacciona, digamos, ¿no? Porque en este caso, además de que un chico de 10 años, una chica de 7, hay que investigar a ver de qué se trató, ¿no? Y en todo caso, a ver, contenerlos a todos, digamos, hablando de chicos de 10 años, las chicas de 7, por supuesto, también, las familias, también hasta la familia, la madre del chico decía, le incendiaron la casa, creo que le mataron la mascota, ella pudo salir, se quedó sin nada. Es un desastre. Todo es un desastre. Todo es un desastre. Así me había quedado con eso. Les iba a hablar más en profundidad. Pero al momento de estar grabando esto, justo salió la noticia de lo que sería como el anuncio de un acuerdo marco, perdón, entre Estados Unidos y Argentina. Está todo muy verde al momento en que yo estoy grabando esto. Quizás en las próximas horas va aclarando, aunque es cierto que todavía los detalles no, estoy seguro que no se van a dar inmediatamente. Yo lo que estuve leyendo así rápido, algunos incluso hasta se ponían a hacerle como el juego de, bueno, en este acuerdo cuántas cosas benefician a Argentina y cuántas a Estados Unidos. Alguien con mucha maldad y en términos futbolísticos habló de 24-3, una goleada histórica. Aparentemente, a ver, volverían los aranceles previos a abril, esto sería a favor de Argentina, también a favor nuestro, mejores condiciones de exportación de carne de res, cooperación para el comercio de minerales críticos, ¿sí? Después creo que habría ahí como alguna puerta para también bajar a unos aranceles en otros productos, pero por lo pronto una cuestión bien de primarización de nuestra economía, ¿sí? Y los beneficios para Estados Unidos son bastantes. A ver,
Bueno, mejores condiciones de exportación de carne de res, acceso preferencial de medicamentos, acceso preferencial de productos químicos, de maquinaria, de productos de tecnología de la información, de dispositivos médicos, de vehículos automotores, de productos agrícolas. Argentina desmantela barreras no arancelarias, Argentina no exige formalidades consulares, Argentina no dará conformidad propia para productos con certificado aprobado por Estados Unidos. O sea, si lo dice Estados Unidos, nosotros decimos, entonces está bien. Argentina, bueno, contra la falsificación y la piratería, toma medidas. Argentina se abre al ganado bovino vivo de Estados Unidos. Argentina se abre a ciertos quesos y carnes de Estados Unidos. Argentina no exigirá el registro de instalaciones para las importaciones de productos lácteos estadounidenses. Argentina reforzará la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso. Argentina adoptará medidas para combatir la tala ilegal. Argentina aplicará la normativa de la Organización Mundial de Comercio sobre subvención a la pesca. Intensificará la cooperación con Estados Unidos para combatir las políticas y prácticas no mercantiles de otros países. Cooperación para el comercio de minerales críticos, lo habíamos dicho. Abordará también Argentina distorsiones generadas por las empresas estatales y las subvenciones industriales. Facilitará también el comercio digital con Estados Unidos. Lo dije también casi rápido a lo tato a propósito, ¿no? Es abrumador. Es abrumador. Necesitamos más detalles. Entiendo que muchas de estas cosas deberían pasar por el Congreso. Bueno, esto va a ser un tema de conversación y de debate público importante. Mucho de ello nos excede porque a veces son cuestiones técnicas y no podemos darnos cuenta a ver hasta qué punto afecta a un determinado sector y hasta qué punto nos afecta a nosotros, digamos, como ciudadanos de a pie. Uno naturalmente, que es un mal pesado, digo, tiende a pensar justamente que esto tiene que ver con bueno, el apoyo abierto a través de un swap o a través de, eventualmente de inversiones o a través del tesoro directamente. Bueno, claramente no iba a ser gratis, pero bueno, veremos a ver cuando está llegando la cuenta, ¿no? Terminó la fiesta, ¿no? Digamos, comimos el postre y ahora está llegando la cuenta, está alta la cuenta, está larguita la cuenta, ¿no? Entonces, bueno, con todo, esperemos la letra chica, esperemos a ver análisis de los sectores especializados, pero a priori parecería más un pliego de condicionamientos, más que un acuerdo entre dos países soberanos donde los dos se benefician. Probablemente alguien de Estados Unidos dirá, bueno, te beneficiaste que te puse un montón de guita y que te estabilicé la economía. Bueno, está bien, si quieren nos podemos discutir. Pero bueno, ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Así que bueno, esto me cambió, me cambió el inicio del programa. Dicho esto, a ver, vamos a hacer coyuntura, pero como siempre tratando de darle, digamos, de hacerlo desde alguna perspectiva más bien conceptual. No sé si lo habrán visto seguro, uno de los escándalos de la semana, donde incluso intervino el presidente, fue a partir de un recorte que se hizo de un comentario de Álvarez Agis, el ex viceministro de Kicillof y de Cristina, donde habló de un impuesto al efectivo, ¿no? De un 10% al efectivo. Eso, bueno, generó como un escándalo. La propuesta era más compleja, incluía subir ese impuesto para bajar otro, era una incentivación a la formalidad, bueno, en fin. Pero digamos, a partir de eso me pareció valioso escribir una nota, porque también como parte de la semana ha habido discusiones sobre el modelo económico del peronismo, algunas agarradas ahí en algunos streaming, y eso, pensarlo desde lo que sería lo que para mí es lo que yo llamo una época, ¿no? Después les voy a explicar de dónde viene esta idea, pero esta es una época de la libertad, una época de la libertad, y por eso, aun cuando una medida pudiera ser sensata y racional, como puede ser esta, por las razones que luego voy a argumentar, y que probablemente argumentaría también Álvarez Agis, hay una pérdida del timing político, en este caso de él y de los que lo defienden. Es decir, en una época de libertad, y de libertad entendida como la estamos entendiendo ahora, hay otras formas de entenderla, pero como la entendemos ahora, una idea como esta, aun si fuera racional y sensata, no puede prosperar. Entonces hay que entender la época también. Hay que entender la época. En la segunda parte de este programa vamos a hablar de un libro y vamos a hablar de un documental. De esto, a su vez, yo les voy a hablar en un minutito después de escuchar el audio del municipio de Merlo.
En Merlo continuamos haciendo obras que cambian la vida de nuestros vecinos. Pavimentación de la calle Almirante Brown, obra hidráulica Arroyo Granaderos, repavimentación de la avenida San Martín, repavimentación de la calle Zapaleri y muchas otras obras más. Gobierno del pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. Fue anunciado con bombos y platillos y con mucho marketing, mucha circulación, aparentemente, y digamos, eso tuvo consecuencias, fue muy visto. Un documental hecho por Ofelia Fernández, que se llama, ahí me lo perdí, va a decir, acerca de la felicidad, discúlpenme, esperen acá lo tengo, cómo ser feliz, ¿no? ¿Qué es lo que está mal con nuestra generación? Es un documental de unos 50 minutos que lo pueden ver libre en YouTube, y donde ella es la protagonista, hace una especie de investigación, y actúa, está muy bien, es muy profesional el documental, el guión también está bien, así que digo, está bien hecho, hasta parece interesante también que se enfoque esta temática, más allá de que pareciera llegar 10 años después, por algunas razones que luego les voy a comentar, pero digo, seguramente si ustedes están más o menos en tema, no hay nada nuevo, pero es cierto que, bueno, para la gente que quizás no está tan en tema, sí puede ser nuevo. Y para gente que evidentemente la sigue a Ofelia Fernández, que puede ser un referente de cierto espacio de la juventud, bueno, puede ser algo valioso. No tiene un enfoque feminista, es decir, no, quizás también parte de alguien que entendió la época, o hay un cambio de época ahí, y ella ha decidido ir por otros lados. Así que se enfoca en la cuestión más bien de la tecnología, especialmente lo que es el surgimiento del smartphone y cómo eso repercute en nuestros niveles de ansiedad, de insatisfacción. Bien. Ahora, yo cuando veía el documental, lo vi entero, digo, esto me suena, ¿no? Esto lo he leído en algún lado. Y efectivamente, el documental está hecho, después lo reconocen al final, está basado en un libro, solamente en un libro, porque está todo sacado de ese libro, que es el de La generación ansiosa de Jonathan Haidt, un libro que ha sido relativamente famoso, lo han utilizado muchos, salió el año pasado en español, y que nosotros hicimos en su momento una reseña, de las primeras reseñas que hicimos acá en el programa. Así que dije, bueno, ya que estamos, a ver, quería comentar algunos elementos de esa reseña, o tomar esa reseña para hacer comentarios sobre el documental, de las cosas que aparecen y de las que no, de las que creo que está bien que estén en el documental y las que creo que merecerían estar y no están. Así que bueno, la segunda parte la excusa es el documental de Ofelia Fernández, que insisto, que se puede ver perfectamente, pero la idea me parece que es, bueno, si ustedes tienen tiempo, me parece sería mejor que puedan leer el libro, que es mucho más rico, tiene mucho más datos, bueno, por algo es un libro y no es un documental de 50 minutos, ¿no? Así que no es contra el documental en particular. Pero digo, el libro es mucho más rico, y entonces valía la pena recordar esa reseña de aquel momento. Le decía que no me puedo estirar mucho porque es un programa con dos bloques muy fuertes. Vamos a escuchar el audio del municipio de José Cepaz y nos metemos de lleno con el editorial de hoy. En José Cepaz, la obra pública no se detiene. Terminamos la calle Butler con fondos y mano de obra municipal. Compromiso asumido y finalizado. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 28 de noviembre. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 14 de noviembre. Segundo vencimiento 28 de noviembre. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. No toques mi efectivo. Álvarez Agis, fuera de la época. En su libro Las Veladas, el filósofo reaccionario Joseph de Maistre, que era un ferviente opositor a la Revolución Francesa, establece un diálogo donde uno de los personajes, le dice a la condesa lo siguiente. Dice: durante mucho tiempo no hemos entendido nada de la revolución de la que somos testigos. Hemos creído que es un mero acontecimiento. Estábamos en un error. Es una época.
Eso le dice el personaje a la condesa. En este caso, por lo menos, la diferencia entre acontecimiento y época es la diferencia entre, digamos, lo que puede ser un evento relevante, pero al fin de cuentas pasajero, o sea, el acontecimiento, y un hecho que marca un punto cero e inaugura como una nueva realidad con la capacidad para extenderse en el tiempo y determinar el futuro. Recordaba ese diálogo a propósito de uno de los debates de la semana. Me refiero en particular a la propuesta de Manuel Álvarez Agis, el ex viceministro de Economía de Cristina Kirchner y de Axel Kicillof, que ha devenido en la actualidad un consultor con cierta influencia y presencia mediática. Ustedes estoy seguro que lo conocen. En una charla extendida, de la que en realidad, por supuesto, está disponible, pero solo circuló ahí como un recorte de unos 30 segundos, Álvarez Agis, que es muy bueno comunicando y muy hábil para generar títulos e interacciones, aparece con una propuesta, que es una propuesta por lo menos polémica. Dice cobrar un impuesto del 10% al efectivo. Él habla cuando retirás del cajero, si sacás 10.000, bueno, que te den 9.000. Por supuesto que la controversia no tardó en viralizarse e hizo que intervenga el propio presidente acusándolo de chorro, entre otras cosas, además de, junto al presidente, toda la lista de periodistas siempre a medio camino entre la venalidad y las dificultades de lectocomprensión, ¿no? El propio implicado tuvo que salir a explicar, más allá de que en la entrevista original estaba claro lo que pretendía, cobrar un impuesto para desincentivar la informalidad y así equiparar la recaudación, mientras en paralelo se reducían los impuestos. Por ejemplo, el impuesto al cheque, impuestos que en este caso incentivan la informalidad. A ver, vamos a repetirlo. No se trataba de una suba de impuestos con la pretensión, vamos a decirlo así, de recaudar más en lo inmediato, sino de que el Estado inicie un círculo virtuoso disminuyendo los dramáticos niveles de informalidad, recaudando lo mismo, vamos a decirlo así. O en todo caso, podría ser que se termine recaudando más a largo plazo, pero solo como consecuencia de una mayor cantidad de gente incluida en el sistema, digamos, ¿no? Con lo cual, digamos, eso se equipara. Sí, en teoría, entonces, uno pues, si recauda más, hay más impuestos, pero eso redunda en un bienestar para la gente. Bueno, pero esa sería la idea, digamos, ¿no? Lo que planteaba él. A ver, por supuesto que el interés de este video y de estas reflexiones no es defenderlo a Álvarez Agis, si bien lo que plantea tendría sensatez, incluso para los ortodoxos, digamos, porque esa es la particularidad, ¿no? Salieron a atacar los ortodoxos, pero incluso para ellos, en términos de control fiscal o de tratar de evitar el déficit fiscal o de explicar cómo se puede bajar un impuesto, pero a su vez recaudar de otro lado, o sea, que tendría sentido incluso para ellos. Más allá de que también es cierto que podría discutirse la medida específicamente o los modos en que se plantean los incentivos y los desincentivos, ¿sí? Eso se puede criticar, o podría haber otras medidas. Ahora, a mí lo que me interesa, en todo caso, es entender, digamos, el rechazo que produjo el comentario, más allá de aquellos que lo han recortado con mala fe. Sobre ello no tengo nada que decir, digamos, pero en otros donde sí hubo, si quieren, buena fe o candidez, bueno, ¿por qué se generó ese rechazo? Y adelantando, entonces, parte de las conclusiones, yo diría que es la época la que justamente estaría jugando el rol principal para comprender este fenómeno. Es la época, lo que decíamos al principio, la diferencia entre época y acontecimiento, es la época. ¿Y cuál es el eje de la época? Sin dudas, especialmente después de la pandemia, una libertad entendida como ausencia de restricción, esto daría para otro artículo, una
digamos, toda una diferenciación de distintas maneras de entender la libertad. Pero la manera de entender la libertad clásica, por lo menos que ha adoptado el liberalismo, es esta de la libertad como ausencia de restricción. Soy libre en la medida en que nada se interpone en mi camino, ¿no? Y en este caso, ese nada incluye, por supuesto, al Estado, que sería aquí como el principal enemigo, el cual, por supuesto, es capaz de aparecer en la forma de gobierno que no me deja salir de mi casa, estoy pensando en la pandemia, o en la forma de agencia de recaudación. O sea, el Estado / gobierno, ¿acá?, interponiéndose en la libre circulación, sea de mi cuerpo, sea de mi dinero. Incluso, si uno escarba bien, digamos, la dinámica y la controversia alrededor del uso de la inteligencia artificial también va en esa línea. Fíjense bien. O sea, al fin de cuentas, los dueños de las tecnologías pretenden un avance sin límites, aun cuando ellos mismos reconocen los niveles de automatización de los algoritmos y la incertidumbre respecto a las consecuencias. Ya no hablamos a largo plazo, sino inmediatas. Frente a ello, al menos desde Europa y organismos supranacionales, ha habido intentos de poner algún límite. En primer lugar, ustedes recordarán, implorando como un avance más lento con el insólito acuerdo de, a ver, paren 6 meses y vemos qué hacemos. Y luego, en paralelo, hallando algún tipo de sistema de regulaciones. Todo esto, más allá de que cualquier intento en este sentido esté condenado al fracaso por la propia naturaleza de esa tecnología, más allá de eso, el argumento para oponerse es el mismo. O sea, la libertad entendida como ausencia de impedimento, esto es, que nada se nos interponga en el camino. Ese es el argumento que dan los señores de la tecnología para criticar ese tipo de avances de lo que podríamos llamar el poder político, las élites, no sé cómo quieran ustedes. Ahora bien, se dirá que esta forma de entender la libertad y esta agenda, es propia de la derecha, y puede ser cierto. De hecho, son todos tópicos que los partidos llamados de derecha adoptan. Sin embargo, una época, aun cuando tenga su hegemonía, claramente, trasciende un espectro ideológico, ¿sí? Va más allá de la derecha en este caso. Observemos, si no, por ejemplo, la agenda progresista o de izquierda alrededor de un tópico, lo que llamaríamos la identidad de género. O sea, la idea de que mi identidad está determinada por mi autopercepción de un género que es una construcción cultural, es una forma de posicionar la libertad, en este caso, contra el impedimento del Estado y sus expertos que evaluaban quiénes éramos por los datos de la biología. Así se determinaba si éramos varones o mujeres. O sea, para el progresismo, el cuerpo es un impedimento para la libertad, en este caso la libertad de mi identidad. Algo que también podría inferirse incluso del eslogan, el famoso eslogan "mi cuerpo, mi decisión", por el cual yo podría actuar sobre él, o sea, sobre mi cuerpo. En este punto, por ejemplo, este es el típico eslogan para defender la idea de la interrupción del embarazo. Por supuesto, aclarémoslo, además, antes que alguien salte a la yugular, cabe decir que esto no es una crítica, digamos, simplemente es la pretensión de una descripción, ¿no? Y si la descripción es correcta, creo que nadie debería ofenderse. Por cierto, también, esta agenda estaba presente bastante tiempo antes de la pandemia, ¿no? Contra aquellos que dicen, la pandemia ha sido determinante, a partir de ahí la derecha, la idea de libertad. Espera, esta idea de libertad estaba antes. Esto estaba antes, algunos años antes, un lustro largo antes. Volviendo al caso que nos convoca, no tiene sentido evaluar entonces racionalmente la propuesta de Álvarez Agis, aun cuando pueda ser sensata y aun cuando eventualmente pudiera ser el puntapié para una dinámica virtuosa, digamos, no hay aclaración que pueda hacerse. Está condenada al fracaso en esta época. La razón es que el efectivo, el dinero crocante, digámoslo así,
es una evasión, finalmente, es una evasión, pero que se la justifica frente a quien hoy aparece como el enemigo, que es el Estado. Lo digo en otras palabras. Para una mayoría de personas, esa recaudación no es vista como la condición de posibilidad de mejoras de infraestructura, salud, de educación o redistribución de la riqueza. Así funcionaría si esa mayoría se sintiera, digamos, consustanciada con la comunidad y con el Estado. Pero no es el caso. Y si bien todavía queda bastante del estado de bienestar en pie, el ciudadano común lo percibe como un derecho adquirido para, en cambio, posarse en la otra pata de aquello que sucede con los impuestos, lo cual es cierto también. Sí, corrupción, prebendas, empleo público ineficiente, clientelismo, políticas públicas enfocadas en pequeños grupos, etc. Incluso podría decirse que el efectivo, todavía más que todo el discurso proto-libertario detrás de las criptomonedas, deviene como el último reducto de una vida por fuera del sistema. O sea, justamente porque a diferencia de las cripto, que circulan en la completa virtualidad, el efectivo todavía posee una materialidad que viene a encarnar la utopía, ya nostálgica, digamos, ¿no?, del individuo libre para el cual ya no solo la bancarización, sino hasta la utilización de un celular podría ser, o de un móvil, podría ser una forma de atadura. Insisto, ya una cosa nostálgica, ya no existe eso. No existe gente ya sin el móvil. Ahora, el sucedáneo de esto en las nuevas generaciones, porque vamos a decir, bueno, está bien, si encima es la nostalgia, hablame de los chicos de 20, de 15 años. Bueno, el sucedáneo de esto, de esta sensación, digamos, que tiene que ver con la materialidad, digo, en las nuevas generaciones, que por supuesto no conocen un billete en papel, no lo conocen, bueno, son las billeteras virtuales, impulsadas por su carácter de nativos digitales y la sobreprotección de sus padres que controlan el gasto de los hijos a través de estos instrumentos. Y a su vez, por supuesto, se garantizan de que no les falte nada. Esto, bueno, toma, te abro una cuenta de Mercado Libre y te transfiero 30.000 pesos para 50.000 pesos para que gastes el fin de semana. Ese es su efectivo, el efectivo de las nuevas generaciones y su moneda de libertad. Las épocas cambian. Lo que parece imposible hoy puede ser hegemónico mañana. Preguntemos si no, por cierto, bueno, tenemos el mejor ejemplo, el propio Milei. Un economista sin trayectoria académica, con ideas radicales, marginales y pasadas de moda, ¿por qué no?, que de repente instala realidad y se posa en el centro de la agenda. Pero, claro, hay que saber diferenciar un acontecimiento de una época. En política, saber interpretar el momento justo lo es todo. No hay idea, por más racional y sensata que sea, que pueda salir airosa si va en contra de la época, y esta es una época donde nada puede ir en contra de lo que hoy se entiende por libertad. El municipio construye nuevos clubes en la ciudad, complejos deportivos con salones, vestuarios y canchas. Ya construimos en Cambaceres, Defensores de Punta Lara, Progreso, Gutiérrez y Nacional Evita, y estamos terminando el Club Belgrano. Más inclusión en los barrios con la presencia del Estado. Municipalidad de Ensenada. Gestión Mario Seco. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo, una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo, desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Granja Las Delicias de Marta. Pollos, patos, conejos, pavitas, pollos grandes criados a maíz, todos realmente de granja. Encontranos en Rivadavia 8351, puesto 85, Mercado Vélez Arfiel. Pedidos al 4671-7079. Ahora también aceptamos tarjetas de crédito.
Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. En Berazategui, la Feria Municipal Emprender ofrece productos berazateguenses artesanales, de diseño y decoración para regalar o regalarse. Accesorios, tejidos, velas, encuadernación, manualidades en cerámica, madera, cuero, vidrio y metal y mucho más. Conoce la agenda completa en berazategui.gov.ar/emprender. Berazategui, corazón de zona sur. Berazategui Municipalidad. Detrás de un libro hay un autor, una idea y una historia. En No Estoy Solo, comentamos las novedades editoriales. Esta semana se lanzó una especie de documental, se hizo de manera online, o sea, lo pueden ver en YouTube, en cualquiera de las plataformas. Anda circulando por ahí de Ofelia Fernández. Se llama, lo tengo por aquí, el nombre exacto, es... Sí, cómo ser feliz, ¿no? Y se da como una especie de subtítulo ahí acerca de bueno, qué está mal con nuestra generación, o sea, entonces un documental dirigido claramente a lo que sería su generación, no sé cuántos años debe tener Ofelia Fernández, pero digamos algo así como alrededor de 25 años, y que, bueno, digamos, tuvo mucha repercusión, ella fue invitada a distintos, vi que hizo bastantes reportajes en streamings, también en televisión por cable. Bueno, evidentemente hubo ahí también como una movida publicitaria importante. El documental tiene mucha producción, o sea que evidentemente ha habido ahí una inversión, está bien hecho. Así que, bueno, es algo que uno claramente puede ver, lo he visto, me he dedicado, dura unos 50 minutos. Éxito, tiene muchas visualizaciones y por eso me parecía que valía la pena hacer algunos comentarios, porque cuando lo empecé a ver, empecé a prestar atención al guión. Insisto, la parte visual está muy bien lograda. Ella digamos, es la que actúa, si quieren, es la que hace la suerte de actriz. La actriz principal, por decirlo de alguna manera, lo hace bien, pero está muy bien armado, evidentemente está hecho de manera profesional. Pero digo, cuando yo escuchaba la argumentación, digo, esto me suena, ¿de dónde me suena? Digo, esto está siguiendo claramente un libro. Es un libro, y que justamente es un libro que hemos comentado acá en este programa, que salió el año pasado, que es el libro de la generación ansiosa, de Jonathan Haidt. Me quedé hasta el final justamente para ver los agradecimientos y esas cosas, y sí, y efectivamente ahí hay una mención a cuál sería la fuente del guión, y reconocen claramente, era imposible no hacerlo, y cualquiera que leyó el libro se habrá dado cuenta que todo el guión estaba estructurado a partir del libro. Un montón de cosas curiosas ahí, porque... A ver, no para entrar... Bueno, si quieren, la primera curiosidad sería... A ver, interesante hacia dónde va rumbeando Ofelia Fernández, quien muy jovencita tuvo un lugar de preponderancia en las listas, ocupó un cargo, ustedes saben, en la legislatura, después parece como medio apartada de la política, ahora parecería... Y que siempre ingresó además con un discurso, digamos, como una referencia de la juventud en temas feministas, y ahora pareciera como estar corriéndose hacia otros temas. Acá claramente no hay referencia alguna al feminismo, sino justamente eso, como a problemáticas de la generación toda, generación que incluye naturalmente mujeres, pero que también incluye varones. Así que, y que evidentemente también le sienta bien los medios de comunicación, evidentemente le gusta, creo que tiene una columna en Gelatina con Rosenblatt, y ha sido invitada a estos programas. Así que digo, uno no sabe si va a transformar en una figura mediática, como una suerte de analista / investigadora, o también, o va a utilizar eso también para hacer política. Bueno, en todo caso,
será parte de sus decisiones. Hay un elemento curioso, pero el segundo elemento curioso es que en realidad Jonathan Haidt, si bien no podemos decir que es un autor denominado de derecha, sí es un autor profundamente crítico de las miradas, digamos, de ciertos, ¿cómo llamarlo? De ciertas exageraciones de lo que es la línea progresista. Si bien él podría denominarse seguramente una suerte de liberal o autodenominarse un liberal, él es muy crítico de lo que podríamos llamar el progresismo identitario. También habíamos trabajado acá en su momento un libro sobre donde él habla del paradigma de la seguridad y del punitivismo que hay incluso en el progresismo a partir de los casos de lo que sucede en las universidades americanas. Acá el libro se tradujo, esperen que lo tengo por acá, La transformación de la mente moderna, en español apareció en el año 2019, pero habla de todo el fenómeno de lo que hoy llamaríamos algo así como la generación de cristal y de cómo eso se manifiesta en la universidad, ¿no? Especialmente eso del lado progresista, cultura de la cancelación, distintas formas de censura, distintas formas de fascismo de izquierdas. Entonces son denuncias que hace, en este caso, Haidt con su colega, con Lukianov, en ese libro de 2019. En 2024 aparece entonces la generación ansiosa, que también, digamos, tiene en el fondo, digamos, uno puede inferir en el fondo críticas a el paradigma progresista. En el documental se mencionan algunos elementos, pero no se hace énfasis en ese punto. Así que me pareció interesante retomar, en todo caso, lo que en ese momento había escrito. Así que les leo un poco, después comento en función del documental, para bueno, si ya lo han visto, si lo quieren ver, por lo menos que tengan algunos fundamentos más de algo que, además, entendiendo cómo es la estructura de un documental, no puede ser incluido, no puede estar toda la información ahí, ¿no? Pero, a ver, la hipótesis del libro que aparece, claramente hay todo un juego al principio, donde, digamos, ahí Ofelia Fernández está todo el tiempo diciendo, sí, algo pasó en 2010, algo pasó en 2010. Bueno, la hipótesis es efectivamente que el aumento exponencial de casos graves de enfermedades mentales en adolescentes y jóvenes obedece a la gran reconfiguración de la infancia producida por el uso de los smartphones. Esa es como la hipótesis central del libro. Ahora vamos a desarrollar más y por qué las cuestiones están del 2010. En ese momento, digamos, cuando yo hacía la reseña, digo, bueno, quien lo afirma entonces es el psicólogo social estadounidense Jonathan Haidt en este libro, en La generación ansiosa, un texto en el que, como también algo aparece eso en el documental, de hecho el documental aclara todo el tiempo, estos datos son de Estados Unidos, porque se lo saca de este libro, dice que, bueno, que no hay casos, como no hay buenos datos en Argentina, tiene que sacarlos de ahí, pero que uno supone que es algo que seguramente se replica más o menos en el mundo occidental. Tiene un montón de datos, insisto, el libro, un montón de estudios empíricos. A propósito de eso, si quieren, y hago algunos vacíos porque estoy salteando la lectura para hacer más ameno el comentario. A ver, la depresión grave en adolescentes estadounidenses de 12 a 17 años aumentó un 145% en las mujeres y un 161% en los varones, más allá de que ellas se encuentran más afectadas en términos absolutos, ¿no? Si les dejamos los porcentajes. Claro, algo que también aparece ahí en el documental, uno dice, bueno, ¿qué pasó? Quizás hay como un sobrediagnóstico o un efecto contagio, ¿no? También, bueno, todos estamos diciendo que estamos deprimidos, etcétera, etcétera, ¿no? Especialmente en un contexto donde ser víctima brinda un estatus. Y Haidt dice que no, y lo apoya en el crecimiento de la tasa de visitas a los servicios de urgencia, en este caso por autolesiones. Siempre hablando de preadolescentes, por ejemplo acá de 10 a 14 años. Desde 2010 a 2020, en el caso de las mujeres, esas autolesiones aumentaron un 188%. Y en el caso de los varones, un 48%. En cuanto a las tasas de suicidio, para esa misma edad, en el caso de los chicos creció un 91%, siempre el mismo periodo, y en el caso de las chicas un 167%. Acá también después hay que ver, a veces creció, en este caso creció menos en los varones
porque era más alta en los varones, pero no importa, cuestión que es un desastre, digamos, sean chicas, sean varones, no importa. Son números alarmantes. Así que, bueno, con o sin contagio, digo, lo cierto es que esto que sucede, digamos, tiene efectos concretos. Esto mismo lo dice Ofelia Fernández. En cuanto a los que ingresan a la universidad, me parece que esto no está en el documental. Los números son también dramáticos. Los casos de ansiedad han aumentado un 134% entre el 2010 y el 2020 y los de depresión un 106%. El punto es que aumentos de este calibre no se han producido en el resto de las generaciones, porque uno puede decir, bueno, es un efecto de la época, la cultura, estamos todos ansiosos. No, es en los jóvenes que entraron a la universidad, porque Haidt ahí defiende la idea de que si uno se posa en lo que es la generación boomer, ahí los índices disminuyeron incluso, los boomers están menos ansiosos, quizás porque por lo menos en Europa o en Estados Unidos reciben buenas pensiones. Bueno, es una hipótesis mía en este caso. Bueno, entonces ahí aparece la cuestión. Parece evidente que algo pasó en 2010, y ese es todo el juego del documental. En ese momento, cuando yo escribía la reseña, decía, bueno, ¿eso qué pasó? ¿Eso fue una guerra mundial? ¿Fue la caída del muro de Berlín? ¿Fue una pandemia? ¿Una crisis económica? No, simplemente el smartphone. Apareció el smartphone, que junto a una serie de variables y un contexto cultural propicio, esto lo dice Haidt, explican el fenómeno que estamos describiendo. De aquí que entonces el autor considere que, digamos, al momento de analizar las características de una generación, antes que un hecho conmocionante, como podría ser esto, una guerra, una pandemia, lo que fuera, deberíamos hacer foco en el tipo de tecnología preponderante en los años en que esa generación devino adulta. Ahí el documental entra como una especie de vacío conceptual, mezcla técnica, tecnología, se va como... Me parece que ahí pierde claridad. El libro es más preciso en eso. Es decir, sería más simple. Si lo tuviera que explicar, diría, ¿querés entender una generación? Fíjate la tecnología preponderante del momento en que esa generación llegó a la adultez. Punto. Sí. Ahora bien, entonces ustedes me preguntarán, ¿de qué generación hablamos? Bueno, es la que se conoce como generación Z. O sea, bueno, en este caso la generación ansiosa, según Haidt, aquella de los nacidos a partir de 1995 y que entran en la adolescencia en ese fatídico año 2010, por supuesto, ya, años más, años menos, pero es eso. Digamos. Se trata, a ver, ¿y por qué en todo caso? ¿O cuál es la característica de esa generación? Bueno, que es la primera generación que nació con el smartphone en el bolsillo. O que creció, mejor dicho, con el smartphone en el bolsillo. Claro, ahora, también esto aparece así, expuesto en el documental, porque así lo dice el libro, digamos, que no existían teléfonos móviles antes de 2010. Claro que había teléfonos móviles, ustedes recordarán, incluso los primeros, esos como zapatos gigantes, ¿sí? Claro, pero entre 2009 y 2012 se dio como la convergencia de un desarrollo tecnológico que ha moldeado nuestra forma de vida, ya lo olvidamos, pero fue algo como que fue muy pronto, como, digamos, entonces, donde convergieron cosas que con una rapidez que nunca había sucedido. Haidt refiere en este caso al despliegue de la banda ancha. ¿Se acuerdan sino antes cómo era el ruidito ese? Bien. La llegada del iPhone y el auge de las redes sociales, también, digo, pequeño detalle, gracias, puede decir, a la invención, bendito y bastante simple, parece, del famoso me gusta y del compartir. Están los dos. Me gusta, y aparece la cuestión de la dopamina, eso se cuenta también en el documental, y la cuestión, y algo que no aparece, me parece que es lo del compartir, esta posibilidad de la viralización finalmente, que es eso. Asimismo, aunque lo hayamos olvidado, otro paso clave es el iPhone 4, o sea, el primero, esa es la diferencia, en tener una cámara frontal que permite hacer las selfies. Y eso a su vez lo que impulsa pues, un montón de otras redes sociales que tienen que ver estrictamente con la imagen y la famosa foto con cara de boludo, ¿no? Mirando a la cámara. Y después, bueno, por supuesto, el hecho de que Facebook haya comprado Instagram, una de las si quieren, la gran red social de la imagen y de la selfie, dándole entonces un impulso a la red donde la fotografía es lo principal. Esto será clave incluso para las chicas, para las niñas, porque en comparación con los varones,
cooptados más por las consolas de videojuegos. Ahí creo que en el documental también se agrega la cuestión de las apuestas, y tiene razón. Ellas pasarán mucho, digamos, los varones son mucho más proclives a toda esta cuestión, toda esta parafernalia de las apuestas, vinculada mucho en general al deporte. Entonces, ellas van a pasar mucho más tiempo en las redes sociales, ingresando en una espiral de comparación con influencers y filtros contra cuyos estándares de belleza es imposible competir, ¿no? Eso está claro. Agreguemos ahora incluso la cuestión de también la inteligencia artificial, que donde a veces ya ni siquiera sabemos si estamos siguiendo a un influencer que es de verdad o que es una construcción, donde entonces los varones son perfectos, las chicas son perfectas. Entonces contra ese patrón de belleza es que uno compite, entre comillas, pero especialmente los adolescentes, uno está más o menos ya formado. Ahora, claro, el cambio tecnológico no lo explica todo. En este sentido, como ya lo indicara Haidt en el libro que les mencioné antes, en La transformación de la mente moderna, nada de esto podría comprenderse sin el trasfondo de una generación de padres temerosos. En el documental aparece no lo suficientemente desarrollado y no lo suficientemente aclarado, desde mi punto de vista, como parte de una tradición, digamos, progresista que tiene alguna responsabilidad, me parece, extra en este punto. Es más, el autor, digamos, Haidt, advierte una enorme paradoja. Los padres de hoy se sobreprotegen a los niños en el exterior, eso sí aparece, y los desprotegen cuando estos navegan por Internet. Como si los únicos peligros estuvieran de la puerta hacia afuera. Esto está claro, sí. Cuando uno compara con la generación de los que ya tienen más de 30 o 40 o ni hablar 50, etcétera, esta idea de que, bueno, antes nosotros jugábamos en las calles, como las calles se devinieron peligrosas, la idea fue vamos a proteger a los chicos haciendo que los chicos no salgan de la casa. Con la paradoja de que en realidad los mayores peligros están justamente adentro de la casa a través de las conexiones de las redes sociales. Entonces, creemos que estando adentro están seguros y no, estando adentro están más inseguros que nunca. Ahora, esta parte es la que a mí más me interesa. Porque uno dirá, bueno, ¿y por qué? Insisto, no para caerle al documental en sí mismo, que tampoco puedo explicarlo todo, pero ¿por qué estos padres devinieron sobreprotectores? O sea, ¿no? Estos padres de los años 80 y 90, los que nacieron ahí, ¿por qué? Bueno, Haidt refiere a estudios que hablan de cambios graduales en el diseño urbano, interesante, pero sí, el acceso a las plazas, bueno, hay un montón de aspectos del urbanismo, pero sobre todo al auge de la TV por cable y las noticias 24/7, ¿no? Las noticias todo el tiempo, algo que ha pasado en la Argentina. También al creciente número de mujeres que trabajan, lo cual genera un incremento de guarderías que sobreprotegen a los niños ante el temor de una sociedad, podemos llamar, afecta al litigio fácil. Por supuesto que está pensando más en Estados Unidos, pero esto también ya se traslada a la Argentina. Es decir, si ante padres que ante cualquier cosita te meten un abogado, le hacen una denuncia, hacen un quilombo, bueno, entonces las guarderías los tratan como entidades de cristal a los chicos. También al quiebre de la sociedad adulta, por el cual mi vecino ahora es alguien que no conozco y que puede dañar a mi hijo, y también, algo que no aparece en el documental, a los expertos en crianza, cuyos consejos están más preocupados por adecuarse a sus prejuicios que por expresar el consenso científico. Esto es un llamado directo al progresismo, ¿no? Dicho esto, bueno, el gran tema del libro parece ser, al fin de cuentas, cómo educamos a nuestros hijos, y en este sentido las reflexiones de Haidt van en la misma línea del ya célebre libro que muchas veces citamos acá, No pienses en un elefante, de George Lakoff. Allí, recuerden, lo más interesante, por lo menos para mí, es cómo el autor entiende que la división entre republicanos y demócratas responde a dos tipos de concepción familiar y por ende a dos formas de criar a los hijos. En este sentido, los conservadores se basan en el modelo del padre estricto, que cree que su deber es inculcar la disciplina y los valores para que el día de mañana el niño sea capaz de adecuarse a un mundo hostil y competitivo. Esa es la línea conservadora. Los progresistas, en cambio, se basan en el modelo de los padres protectores,
por el cual el deber de los progenitores es escuchar a los niños, promover el valor de la cooperación y hacer del mundo un lugar más amable. Cruzando ahora ambos textos, podría decirse que según Haidt, el modelo familiar y moral del progresismo se ha impuesto y eso es lo que explica que la infancia basada en el juego haya sido reemplazada por la infancia basada en el teléfono. Esto aparece en el documental como antes íbamos a la plaza y jugábamos y ahora no. Bueno, esto tiene una explicación. Es esta la explicación. Se impuso este modelo de padres progresistas. La infancia basada en el juego, que no solo era la interacción con el otro, sino también asumir el riesgo del juego. En el juego hay accidentes, hay un problema, hay una interacción, ¿sí? Aquella que nos constituyó a todos, le decía, a los que contamos más de 40, suponía pasar la mayor cantidad de tiempo jugando con amigos en un mundo donde el vínculo físico, sincrónico y cara a cara era esencial. Era un tipo de crianza que estimulaba lo que Haidt llama una vida en modo descubrimiento. Descubro a través del juego y descubro a través de la interacción, que es algo para el desarrollo, clave para el desarrollo humano. Pero, claro está, frente a la generación de padres protectores que considera que el exterior y la interacción con los otros es motivo de riesgo, es natural que entonces esa infancia basada en el juego sea reemplazada por una infancia basada en el teléfono, donde supuestamente estamos seguros, y que el modo descubrimiento sea sustituido por el modo defensa, ¿no? Somos la víctima, nos atacan, tené cuidado, afuera está el cuco, quédate acá, agarra el teléfono, estás aburrido, agarra el teléfono. Sobre esta base es que podemos comprender por qué la generación Z, además de ansiosa, depresiva, autolesiva y suicida, es una generación victimista e infantilizada que todo el tiempo está reclamando y pidiendo protección al Estado. Esa parte no está en el documental. Y podría haberse dicho, me parece. De hecho, Haidt dice que cuando la generación Z llegó a las universidades, la atención psicológica de las mismas se vio desbordada y que libros, palabras, estoy citando, conferenciantes e ideas que provocaron escasa o nula polémica en 2010 se consideraron en 2015 perjudiciales, peligrosos o traumatizantes. Es el segundo llamado también al progresismo. ¿Qué deberían hacer tanto padres como gobiernos y compañías? Acá hay una parte donde ya Haidt ingresa como en una serie de medidas que hay que tomar. Eso no lo hace también Ofelia Fernández al final, pero ahí va por otro lado. Según Haidt, es necesario, retrasar el momento en que nuestros hijos acceden a Internet, evitar que posean redes sociales hasta los 16 años, promover una normativa de colegios sin móviles y fomentar una crianza con mayor independencia infantil. Son acciones que, por ejemplo, el año pasado había tomado también Macron en Francia y que están apareciendo ya en distintos países, ¿no? En el colegio, por ejemplo, el móvil no. Los números suponen la necesidad de un accionar urgente, pues todo hace prever que el escenario de la salud mental entre los más jóvenes empeorará. Nada nos permite ser optimista en ese sentido. Si esto ya es un motivo de preocupación en sí, imaginemos entonces cómo serán las cosas cuando estas generaciones alcancen la edad suficiente para dirigir nuestras sociedades, ¿no? Porque ese va a ser el problema, son los dirigentes del futuro. Bueno, estas eran entonces las reflexiones que yo hacía en ese momento como a manera de reseña del libro y que me parecían que a propósito entonces de este documental valía la pena repasar con algunos comentarios extra. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Toma yerba mate Titraijú. La yerba generosa, elaborada en barbacoa, 100% natural, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. Además, tomando yerba mate Titraijú, ayudas a las familias yerbateras de Oberá, aportando al logro de la soberanía alimentaria. Hace tu pedido a los teléfonos 15 64 51 68 69 y 011 2007 86 88.
En José Cepaz, la obra pública no se detiene. Terminamos la calle Butler con fondos y mano de obra municipal. Compromiso asumido y finalizado. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 28 de noviembre. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 14 de noviembre. Segundo vencimiento 28 de noviembre. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo. Una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo. Desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. No bromeo cuando digo que ahora sí, hoy sí, no tengo un minuto. Así que rápidamente vamos a escuchar la invitación que tenemos de esta semana. Hola oyentes de No Estoy Solo, somos Contango Historias, un proyecto de danza donde la tanguedad dialoga con lenguajes contemporáneos, dejando de lado estereotipos, experimentando nuevos territorios de expresión y abriendo paso a una dramaturgia bailada. Mi nombre es Federico Santucho y queremos invitarles a compartir Paralelo Cruzado, nuestra última creación, una obra de danza-teatro que reflexiona sobre el control, la memoria y los modos en que esto nos condiciona. En escena, un cuerpo vigilado se resiste. ¿Podemos elegir otra forma de ser? En un mundo donde todo es urgente, monitoreado y estandarizado, la danza aparece como gesto rebelde, como archivo vivo. En esta fricción entre lo impuesto y lo deseado, nos permitimos imaginar un futuro donde la resistencia no es excepción, sino forma genuina de habitar el presente. Últimas 2 funciones, domingos 16 y 23 de noviembre a las 16 horas en Pompas Club de Artes, Brasil 2640, Parque Patricio. Entradas por Alternativa Teatral. Gracias Dante, un fuerte abrazo para vos, el equipo, les esperamos e invitamos a bailar eso que el cuerpo no quiere callar en Paralelo Cruzado. Por cierto, les había dicho que había visto creo que el primer capítulo de la serie de Mussolini, El Hijo del Siglo, vi 6, me faltan los últimos 2, extraordinaria. Francisco Balash fue el que me recomendó, nuestro viejo columnista Francisco, y es un gran recomendador de series y películas, así que yo se las recomiendo a ustedes. Búsquenla, si no encuentran la manera, se pueden comunicar conmigo, me mandan un mail ahí o en las redes sociales, me mandan a danteblog@gmail.com y bueno, a ver si encontramos la vuelta de que puedan acceder a ese material de 8 episodios de Mussolini, El Hijo del Siglo. Escuchemos el audio del municipio de Berazategui. No estoy solo, con Dante Palma. Especialista en hacer programas de radio con y sin dinero. En Berazategui, la Feria Municipal Emprender ofrece productos berazateguenses artesanales, de diseño y decoración para regalar o regalarse, accesorios, tejidos, velas, encuadernación, manualidades en cerámica, madera, cuero, vidrio y metal y mucho más. Conocé la agenda completa en berazategui.gov.ar/emprender. Berazategui, corazón de Zona Sur. Berazategui Municipalidad. Antes de despedirnos, recuerden, ingresen al canal personal youtube.com/palmadante, ahí va a estar el programa para que lo escuchen en formato podcast, también van a estar los videos, el editorial, bueno, en este caso también el comentario al libro de Jonathan Haidt, hay mucho archivo, por lo menos de los últimos 2 años, y están los cursos, todo el material, recuerden, siempre es de acceso gratuito, les pido que se suscriban nada más, pero que también es gratuito. Y después están los cursos, sí, que son pagos, ahí hay 4 cursos. Y también la posibilidad de hacer suscripciones mensuales o de un solo pago, de lo que ustedes quieran, ¿sí? Las suscripciones son de 2.000 pesos, así que también siempre les mangueamos dinero, si pueden hacerlo bien, y si no, simplemente suscríbanse de manera gratuita, que nos dan una mano a que circule más el laburo que uno hace. Estuvo Juanjo Agüero en la producción, Juana Silva en la operación, la RZ fue la radio, Dante Palma es mi nombre. No estoy solo. Hasta el próximo sábado.